buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la jornada. El primer índice en avanzar dentro de la bolsa de Nueva York es el Dow Jones con un aumento del 0,24% en 48.578 unidades, es decir que avanzó más de 100 puntos en la jornada de hoy. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también aumentó en la jornada 0,26% en más de 7.000 puntos la jornada de hoy. Por su parte, el Nasdaq también aumentó 0,36% en más de 24.000 puntos en la jornada de hoy. Entonces vamos a revisar exactamente cómo fue en el comportamiento de todos los índices dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Les cuento que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, como acabamos de ver recientemente, finalizaron en positivo y además alcanzaron nuevos máximos históricos intradía durante la jornada, especialmente impulsados por el optimismo sobre una posible resolución del conflicto con Irán. Ambos índices avanzan alrededor del 0,2%, mientras que el Dow Jones también sumó puntos en la jornada de hoy. En la semana, entonces, el Standard & Poor's 500 acumuló más del 3% y el Nasdaq más de un 5%, consolidando una fuerte racha alcista. El impulso del mercado se refuerza tras anuncios del presidente Donald Trump, quien confirmó contactos con líderes de Medio Oriente y un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano, condición clave para avanzar en negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Además, se espera una nueva ronda de diálogos en los próximos días, lo que ha impulsado el apetito por riesgos en los mercados. Pese a ese optimismo, los analistas advierten que la volatilidad podría persistir. Aún con un posible acuerdo, el impacto económico del conflicto podría traducirse en un crecimiento más débil en Estados Unidos en los próximos trimestres, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del rally actual. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y así las cosas. Vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos que en la jornada pasada la Bolsa de Valores de Colombia había mostrado comportamiento positivo y sigue todavía mostrando ese sentimiento de positivismo entre los inversores. El Colcap aumenta 0,35% en 2.334 unidades. Respecto a las acciones que llegaron a tener comportamiento positivo dentro de la jornada, pues se encuentra Ecopetrol con un avance del 4,22%, especialmente impulsado por esos precios en los barriles de petróleo, recordando que el Brent había avanzado más del 4% en la jornada de hoy. En jornadas pasadas, donde el petróleo había tenido una caída superior al 7%, vimos que la acción de Ecopetrol retrocedió. Sin embargo, hoy vemos que va avanzando de manera positiva. Es así como hoy finaliza la jornada con una variación del 4,22%. Por su parte, BAC Holding International también aumenta 2,20% en la jornada de hoy, seguido de Grupo Argos, que también aumentó en la jornada 1,74%. Mineros también acompañó la lista de acciones al alza con una variación del 1,38%, y pues podemos observar que Davivienda Group de la acción preferencial pues tuvo también un aumento en la sesión de hoy del 1,29%. Por su parte, acciones como por ejemplo Promigas, Grupo Sura, Cibest, Grupo Al de la acción preferencial y Grupo Argos de la acción preferencial pues tuvieron comportamientos negativos en la jornada de hoy, siendo Promigas el título con mayor caída en 2,09%, Grupo Sura cedió 1,64% y Cibest bajó 1,33%. Siguiendo entonces con las noticias del mercado colombiano, les cuento que la titularizadora colombiana confirmó la adjudicación de 170.000 millones de pesos en títulos no hipotecarios de créditos de vehículos TIV B11 correspondientes al primer lote de la emisión.
El proceso de construcción del libro de oferta se realizó el 15 de abril del 2026 con una demanda total de 172.000 millones de pesos, lo que refleja una sobresuscripción frente al monto colocado. La serie A con vencimiento en el 2031 fue emitida a una tasa referenciada al IBR más un margen de corte del 1,40% nominal mes vencido. La oferta fue formalizada mediante el envío del prospecto definitivo al Registro Nacional de Valores y Emisiones y a la Bolsa de Valores de Colombia en el marco de los procesos regulatorios del mercado de capitales. Y en otras noticias, BRS Ratings, Standard & Poor's Global, confirmó las calificaciones de 3 entidades financieras no bancarias en Colombia en el marco de una revisión extraordinaria tras la actualización de su metodología. El proceso aprobado en el acta 2942 del 16 de abril del 2026 fue informado a la Superintendencia Financiera de Colombia y abarcó fiduciarias, comisionistas de bolsa y administradoras de fondos de pensiones y cesantías. En general, las entidades mantuvieron sus niveles de calificación con perspectiva estable, destacándose como único cambio positivo el ascenso de Renta 4 Global Fiduciaria de AA a AAA estable. Por su parte, Finanzauto conservó su calificación en AA negativo con perspectiva positiva, mientras que el resto de entidades ratificó sus notas en los mismos niveles en línea con la nueva metodología de evaluación. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio chilena, que hoy finaliza con variaciones positivas la sesión de hoy. Como podemos observar, tuvo un aumento del 1,11% en la jornada de hoy hasta los 11.433 puntos. La plaza bursátil retomaba su escalada este jueves en gran medida por fuertes avances de la sociedad química minera y también gracias al buen ánimo que en general ha prevalecido en los mercados respecto a la situación en Medio Oriente, aunque los precios de la energía daban algo de revancha en la sesión. Como podemos observar, el IPSA estaba avanzando hasta los 11.400 puntos al inicio de la tarde con un vice respaldo de la sociedad química minera, que ya entraremos a ver específicamente en cuánto terminó la jornada, teniendo en cuenta que se estaba moviendo sobre el 7%, que se une a un frenesí de compras de acciones de litio desde que el precio spot del oro blanco alcanzara máximos desde septiembre del 2023. Recordemos que la bolsa chilena venía de tomarse un respiro del fuerte rally que abarcó 5 sesiones consecutivas al alza, principalmente por las expectativas de diplomacia entre Irán y Estados Unidos. Con un avance del 25% desde que estalló la crisis, la sociedad química minera es por lejos la acción ganadora del IPSA en esta coyuntura. Analistas explican que el rally de los últimos 2 meses posiblemente está ligada a la lógica de que la demanda por vehículos eléctricos acelere la transición hacia vehículos eléctricos por parte del mercado norteamericano, que había estado un poco más rezagado y representa una parte importante de la economía. La sociedad química minera se ha transformado en una acción defensiva en el sentido de que con esta guerra ha habido mucha presión por los precios sobre la inflación y la disminución del crecimiento del PIB. La sociedad química minera tiene un cash cost entre los más eficientes del mundo y su política de dividendos pasó del 30% a el 50% en utilidades anuales. Vamos a observar entonces específicamente de qué manera finalizaron la sesión hoy las acciones. Como podemos observar, la sociedad química minera tuvo un repunte al cierre de la sesión del más del 8%, 8,89% específicamente, seguido de Enel Américas, que aumentó 2,45%. Sencomals fue el tercer título en avanzar, 1,61%, y Salfa Corp también aumentó más del 1%. Vamos a observar entonces cuáles fueron las que tuvieron menor desempeño en la sesión de hoy. Y el primer título en bajar es Inversiones Aguas Metropolitanas, que descendió 2,57%. Cencosud bajó 2,36%, Parque Arauco cedió 1,21% y Falabella perdió 1,54% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado chileno les cuento que la embotelladora andina o Coca-Cola aprobó el reparto de dividendos con cargo a las utilidades del 2025 con un pago de hasta 122,2 pesos chilenos por acción para la serie B y de 102 para la serie A. El reembolso se realizará a partir del 14 de mayo del 2026 con fecha hábil a 5 días antes, según lo definido en su junta ordinaria de accionistas. En la misma instancia, la compañía aprobó los estados financieros
Financieros, la memoria anual y el informe de auditores en línea con las exigencias de la Comisión para el Mercado Financiero. También se designó a PricewaterhouseCoopers como auditor externo y pues también para el 2026 se ratificó a Fitch Ratings y a Moody's como calificadoras de riesgo, además de definir remuneraciones del directorio y reportes de gobierno corporativo. En otras noticias, el presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó un proyecto de reconstrucción y desarrollo económico que contempla la reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23% junto con la reintegración del sistema tributario. Según el Ejecutivo, la medida busca impulsar la inversión, mejorar la competitividad y dinamizar el empleo en un contexto de desaceleración económica y restricciones fiscales. El plan incluye más de 40 medidas, entre ellas incentivos a la inversión de utilidades, repartición de capitales con un impuesto económico del 7%, beneficios tributarios para el empleo formal y simplificación de permisos para proyectos de inversión, y también contempla apoyos al sector constructor y recursos para la reconstrucción tras incendios, mientras que desde la oposición han surgido cuestionamientos sobre su impacto fiscal y distributivo. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finaliza con variaciones positivas. Lo que podemos concluir en este momento es que las tres bolsas que integran NUAM finalizan la jornada con variaciones positivas en sus tres principales índices. El índice general aumentó 3,06% en la jornada de hoy hasta los 53.171 unidades, mientras que el índice Select también tuvo un aumento del 3,80% en 1.372 en medio de ese tema que está rondando los últimos días a Perú, y es la definición de los candidatos que van para segunda vuelta. Hay todavía mucha incertidumbre política en el país respecto a estos conteos presidenciales que hoy ya completan 2 días. Y asimismo les cuento que los activos financieros de Perú registraron caídas en medio de esa incertidumbre electoral tras el avance del candidato Roberto Sánchez en el conteo de votos. El sol peruano se depreció frente al dólar y el índice bursátil local retrocedió, reflejando la sensibilidad del mercado ante el riesgo político y la posibilidad de cambios en el modelo económico. El nerviosismo de los inversionistas está asociado a propuestas como una nueva constitución y mayor control estatal sobre recursos naturales, lo que pues claramente ha generado preocupación sobre el marco regulatorio. Sin embargo, el avance electoral sigue abierto con más del 90% de actas. Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, mientras que Sánchez y Rafael Aliaga disputan el segundo lugar. Recordemos que Rafael Aliaga fue uno de los que al principio, hasta los 70%, había estado en el segundo lugar. Sin embargo, ya podemos ver que Roberto Sánchez se escalafonó un poco y pues ahora es el candidato que probablemente vaya a pasar a segunda vuelta en un escenario que apunta a segunda vuelta y mantiene la volatilidad en los mercados. Realmente la diferencia entre ambos candidatos para ser los segundos en estas opciones de segunda vuelta realmente son muy pocas, es muy poca la diferencia. Ambos candidatos, de hecho los tres que le siguen a Keiko Fujimori, están sobre el 11%, por lo tanto sí es importante que ese conteo finalice en su totalidad para saber exactamente cuál es el candidato que va a segunda vuelta, pues con Keiko las próximas elecciones allá en Perú. Vamos a observar entonces cuáles fueron los movimientos en la sesión de hoy. Y el primer título en avanzar la jornada fue Panoro Minerals con un aumento del 16,44%, seguido de Nexa Resources Perú, que aumentó 8%. Volcán, compañía minera, también tuvo un aumento del 1,81% y Credit Corp también en la sesión ganó 6,94%. Por su parte, acciones como por ejemplo
las de la empresa que vamos a ver a continuación, Southern Copper Corporation, finalizó con una caída del 4,17%. En cambio, las demás acciones, como las de la Unión Cervecerías Peruanas Bacchus y la otra acción, esta debe ser la ordinaria y la otra debe ser la preferencial, finalizaron con caídas ambas, seguido de Coril Renta Prime Soles, que es un fondo de inversión que también finalizó con caídas la sesión de hoy. Sin embargo, es importante mencionar que aunque cayeron, pues estas tres últimas acciones lo hicieron con caídas no superiores a el 1%. Tras revisar esta información, tras revisar el desempeño de las bolsas de la región, vamos a poner la mirada en Venezuela para ver de qué manera finalizó el IBC en la sesión de hoy. Como podemos observar, el índice bursátil de Caracas tuvo una variación positiva del 3,18% en 5.731 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el industrial y el financiero, también finalizaron con ganancias la sesión de hoy. El financiero en 2,62% y el industrial con aumentos del 5,56%. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios. Y a propósito, tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Mario Giraldo, quien es el gerente general de Grupo Éxito, y nos habló un poco más acerca de esta campaña futbolera que recientemente lanzaron en sus almacenes. Nos encontramos con Carlos Mario Giraldo, quien es gerente general de Grupo Éxito aquí en Colombia. Gerente, bienvenido a las pantallas de Primera Página. Muy contento de estar acá en Primera Página. Gerente, cuéntenos un poco más acerca de la campaña que acaba de activar Grupo Éxito en esta época futbolera. Sí, se viene el Mundial y Éxito en su formato Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter, Surtimayorista, somos verdadero destino para el Mundial. Entonces estamos lanzando todo ese concepto del Mundial, donde vamos a vender las láminas Panini, que son tan tradicionales. Somos el primer vendedor de láminas Panini en el país, cerca del 22%, 17 millones de láminas. Estamos lanzando los panitas que ustedes ven acá. Esto es exclusivo con la federación y es la figura de los jugadores de Colombia más el técnico para ser un coleccionable para todos nuestros clientes. Y por supuesto tenemos una gran promoción de temas fundamentales en todo Mundial. Televisores, debemos vender cerca de 700.000 televisores, celulares, tablet, computadores, pero igualmente la cerveza, las gaseosas, los snacks, la carne que es fundamental para los asados durante el evento. Tenemos además la vinculación de la tarjeta de crédito, financiándole a nuestros clientes de Puntos Colombia, que va a ofrecer redenciones especiales en punto, en productos del Mundial, vinculados al Mundial, que va a ser gaming y 40 premios de $1.000.000 en puntos durante el evento. Y una cosa muy importante, las camisas, la ropa. Éxito es una marca de ropa, tradicionalmente de ropa. Vamos a tener cerca de 184.000 unidades de camisetas, buzos, jogger, pijamas, gorras, termos, todos con motivos del Mundial, a vender camisas como Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia, y adicionalmente a promover la camisa oficial de la Selección Colombia. Claro que sí. ¿Qué tan fuerte esperan que sea el impacto de la temporada futbolera en ventas frente a un año normal? Los estimativos son que uno con otro, los proveedores, que son cerca de 60 proveedores que trabajan con nosotros en todas estas categorías, crezcan sus ventas durante mayo, junio, julio aproximadamente un 40% frente al año anterior. Que esto, pues, cuando el comercio pues está creciendo a ritmos de 8, 9, 10%, es como 4 veces el crecimiento normal del comercio. ¿Que están viendo una recuperación real del consumo en Colombia o sigue débil? No, el consumo en Colombia no va mal, va bien, y depende también de las categorías. Las categorías que están más
estimuladas hoy en día son las de electro. Es decir, todo lo que son grandes electrodomésticos, lo que son televisores, celulares, computadores, son las categorías que más están creciendo en este momento. Ustedes hablan de aliviar el bolsillo. ¿Esto implica sacrificar márgenes en esta campaña? Implica invertir margen para vender más. Entonces, al final debemos tener unas ventas mayores en pesos, a pesar de que el margen sea menor, pero también hay una inversión por parte de nuestros socios comerciales. Y nosotros tenemos hoy, por ejemplo, los socios comerciales que son sponsor oficiales del Mundial, como Lenovo, Motorola, Hisense, ¿sí? Adidas, Unilever, Bavaria, Coca-Cola, PepsiCo con Frito-Lay y Diageo son los sponsors oficiales que están ahí, pero aparte de eso otras 51 marcas también nos acompañan. Respecto al grupo, gerente, ¿cómo van en tema de ventas o cómo ven el crecimiento de ventas para este año, en general de todo? Tengo que ser cuidadoso con eso porque como empresa pública debemos publicar resultados los próximos días, pero estamos bastante positivos frente al año. Bueno, gerente, muchísimas gracias por acompañarnos y por este espacio. ¿Cuál es la invitación que le hace a las personas para que puedan entonces apoyar esta campaña? Que disfrutemos el Mundial, que vengamos a los almacenes Éxito, donde lo vamos a vivir como una verdadera fiesta y donde tendrás todas tus soluciones. Por ejemplo, vamos a vender los combos familia. Es decir, si una familia viene y, por ejemplo, compra las camisetas de la selección para todos, pues van a tener un descuento especial por uniformar la familia completa, con la gorra, con el termo, con la camiseta, con el jogger, etc. Y por último, gerente, ¿cómo se van a financiar los colombianos con esas ventas? Pues tendrán distintos mecanismos de crédito. Y entre ellos la tarjeta Éxito va a tener una parte muy importante, pero además pueden utilizar sus puntos Colombia para participar en el evento.